En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, presentamos la Palabra Viva. Acompáñenos por este recorrido de las Escrituras, ya que creemos que el Dios del cielo tiene la respuesta para todos. Vamos a abrir la Biblia esta noche. Hemos venido estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo número 4 corresponde esta noche estudiar. Capítulo número 4, segunda de Corintios. Y dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Y aún vamos a leer algunos versículos del capítulo número 3. Y dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Los versículos que leemos es el versículo número 18 del capítulo 3, el último versículo, y luego leemos el capítulo número 4. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Quisiera leerlo una vez más, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia
por medio de muchos la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Quisiera seguir leyendo, por si el mensaje está malo, por lo menos ya entendieron la Biblia. Versículo 1 del capítulo 5 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. Aleluya. Queridos hermanos, esta noche hemos leído esta lectura, hemos tenido esta lectura que es bastante larga, pero que de alguna manera lo que nos enseña esta escritura es la firmeza que debemos mantener mientras la vida dure, o nuestra peregrinación dure. A lo largo de nuestra peregrinación debemos demostrar firmeza. Ese sería el pensamiento esta noche. Debemos mostrar firmeza en nuestra peregrinación. Debemos mostrar firmeza en nuestra peregrinación. Queridos hermanos, es difícil ese asunto de la firmeza, de mantenerse fieles a Dios, de mantenerse fieles a su palabra. No ha sido fácil. La vida del hombre ha sido una vida difícil, y todos en algún momento hemos quizás enfrentado circunstancias, situaciones en las que se nos ataca para nosotros dejar nuestra fidelidad a Dios. No voy a preguntar cuántos han sido atacados, porque tendrían que levantar todos la mano. En realidad todos somos tentados, atacados.
para dejar la fidelidad a Dios o dejar nuestra fidelidad a Cristo, la verdad de Jesucristo. Esta porción que nosotros hemos leído esta noche es como si fuera una declaración de Pablo en relación a la firmeza que él ha mantenido y que nos invita a nosotros a mantener, y de alguna manera nos da algunas claves para que nosotros podamos asimismo mantenernos en la fidelidad a la verdad evangélica, en la verdad, hermanos, a la verdad cristiana, nos podamos mantener durante toda nuestra peregrinación. Aquí uno de los detalles que se menciona es precisamente el final de todas las cosas. El apóstol San Pablo habla sobre esa eternidad. Nosotros no descansaremos hasta que esa eternidad nos reciba, hasta que esa eternidad se abra. Ahí nosotros entonces seremos realmente vencedores. Nuestra carrera no termina hoy, ni termina dentro de un mes, sino que nuestra carrera terminará hasta el día cuando veamos cara a cara a nuestro gran Salvador Jesucristo. Ahí terminará. Ahora nos falta caminar, nos falta recorrer, nos falta avanzar, nos falta, hermanos, actuar, hacer, vivir la realidad de nuestra fe. Un día llegaremos a esa eternidad, pero no podemos aflojar el paso, no podemos menguar en nuestra vida, en nuestra actividad espiritual, en nuestra fe. Quisiera señalar por qué nosotros no debemos menguar, o cómo nosotros no menguaremos o decaeremos en nuestra peregrinación en cuanto a nuestra fe para alcanzar la gloria que Dios ha prometido. Lo primero que debemos de entender, queridos hermanos, y que el apóstol Pablo aquí lo menciona, es precisamente diría yo, la dimensión, el grado de revelación que nos ha sido dado por el Evangelio y por el Espíritu. El grado de revelación que nos ha sido dado. Pareciera que Pablo aquí, como dije, pareciera defender en cierto modo su ministerio, pareciera mencionar cómo él hace o cómo él se mantiene durante su peregrinación, pero pareciera que centra esta persistencia o esta perseverancia, la centra en el grado de revelación que hemos recibido por el Espíritu. Eso es lo primero, el grado de revelación que hemos recibido por el Espíritu. Y esto, ya saben ustedes, el capítulo número 3 habla en parte de lo que la ley fue, o el pacto antiguo fue, y lo que el nuevo pacto es. El antiguo pacto, ustedes saben, era exterioridades. El antiguo pacto era ley escrita afuera del corazón humano. El nuevo pacto es escrita en nuestros corazones para tener una vida por el Espíritu. Ya no una vida de apariencia, sino una vida del Espíritu. Cuando el apóstol Pablo señala que él es ministro competente en el versículo 5 del capítulo 3 del nuevo pacto, naturalmente hace referencia, y en el verso 18, que él en verdad ascendió a ese nivel del Espíritu, de lo cual hemos tratado de hablar en varias oportunidades, que eso es precisamente el Evangelio. El Evangelio es una vida en el Espíritu. Y ustedes recordarán lo que el Señor le dijo a Nicodemo: tienes que nacer del agua y del Espíritu. El apóstol Pablo dijo: andad en el Espíritu, vivid en el Espíritu. San Judas dice: orando en el Espíritu. Es decir, que la vida que el creyente debía de llegar a disfrutar en una vida en el Espíritu.
Y entonces cuando uno ha conocido esa dimensión del Espíritu, es cuando uno ya no puede pensar en, hermanos, en desistir, en abandonar, en ser infiel, en dejar la verdad eterna. Porque el Espíritu es el que le ha llevado a conocer dimensiones que jamás la mente pudo entender. Y eso es un milagro, eso es una revelación de Dios. Eso es una operación extraordinaria de Dios. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí leímos algo. Verso 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. ¿Qué es lo que dice? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que para que un hombre o una mujer llegue a tener una revelación de Dios, tuvo que haber habido una experiencia. Tuvo que haber habido una experiencia de revelación, más bien, que estuvo sobre los poderes del mismo Satanás, que estuvo haciendo, hermanos, precisamente toda esa fuerza, que estuvo haciendo toda esa fuerza al enemigo, pero que no pudo bloquear precisamente la operación sobrenatural del Espíritu. Aquí dice que el Dios de... Ahí déjelo, bájele por favor, bájele. Dice que el Dios de este siglo cegó los entendimientos, pero cegó los entendimientos. Y luego el Señor tuvo que haber hecho una operación sobrenatural para que nosotros llegáramos a comprender los valores del Espíritu. Yo les he dicho a ustedes que el milagro más grande de ver dos personas al lado, dos personajes idénticos al lado, ver dos personas al lado, lo extraordinario es que uno teme a Dios, piensa en la eternidad, y el otro ni siquiera le importan los valores espirituales, ni la eternidad, ni nada. Eso es el milagro más grande. Es un milagro como si es en realidad una obra del Espíritu en la vida, para que uno llegue a ver la gloria, a ver la eternidad. Pablo asegura que ese misterio o ministerio es lo que realmente, hermano, le daba a él la fuerza para vivir. Pero una fuerza que naturalmente, según el inicio del capítulo 4, no era un asunto que él se gloriara de tenerlo, mas su vida no fuera una vida ejemplar. Porque Pablo fue como juzgado, que él estaba predicando un asunto diferente a la ley, y era un asunto en los días de Pablo, un asunto completamente difícil de entender. ¿Cómo podía ser que hubiese una revelación de Espíritu, que el plan de Dios eternamente haya sido llevar a los hombres otra vez a los niveles del Espíritu? Eso no lo comprendió la gente, y entonces Pablo fue atacado por eso. Fue atacado porque fíjense, hermanos, que nosotros, ya lo hemos hablado, somos más dados a la liturgia, a la ceremonia, al vestuario, a las apariencias, a las imágenes, a los templos. Todo lo que es material nosotros lo captamos de inmediato, pero lo que es espiritual nosotros no podemos fácilmente. Pero ese es el milagro precisamente del evangelio, que cuando el Señor toca, uno se abre los ojos a una dimensión, cosas que ojo no vio jamás, ni han subido en el corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene para los que le aman. Algo que está en otra dimensión. Por eso es que
Por eso es que uno no puede dejar de ser cristiano. Por eso es que uno no puede dejar la obra, la verdad de Dios. Porque antes éramos ciegos y ahora vemos. Antes no veíamos, ahora vemos. Que hay definitivamente una eternidad. Que hay, hermano, una vida que no es precisamente esta. La palabra de Dios nos enseña que Pablo precisamente no solo defendía el hecho de la revelación del Espíritu, sino que también su vida la manejaba acorde a esa revelación. Porque el problema de tanto de los ministros que Pablo aquí era como juzgado, como de toda la gente, es que cuando uno dice que Dios lo perdonó, que uno tiene vida eterna y que uno vive en la gracia de Dios, entonces uno es juzgado, como que dice: ah, qué bonito, usted vive en la gracia de Dios, pero no vive como debe de vivir. Bueno, hace poco un personaje me escribió ahí en el correo electrónico y me decía ahí: quiere decir que si yo cometo adulterio hoy, me decía, y me arrepiento, entonces Dios me perdona. Yo no quise contestarle, no le contesté, yo no le contesté, pero es la verdad que Dios perdona a aquel que peca y se arrepiente de sus pecados. Pero no es licencia para matar, licencia para robar, licencia para adulterar, licencia para fornicar, licencia para robar. El evangelio de la gracia de Dios y la revelación del Espíritu no es licencia para pecar. Digan gloria a Dios, pues, hermanitos. Es decir, que no se debe confundir la revelación de Dios con una revelación que no sea de santidad. Conoce el Señor los suyos. ¿Qué es lo que dice después? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. O sea que eso es lo que, si a Pablo lo juzgaban por su supuesta revelación del Espíritu, Pablo decía: bueno, es verdad, pero yo me remito a toda conciencia humana, que yo no ando haciendo todo tipo de maldad, sino que la vida de Pablo se ajustaba a lo que precisamente significaba la revelación de una vida del Espíritu. Entonces la revelación de Pablo era, o es y será para los creyentes, uno de los elementos que los haga ¿qué? Los haga ¿qué? Perseverar fielmente hasta el día de la eternidad. Sí, porque solo voy a decir esto, voy a terminar ahora, pero si una persona viene a la iglesia, se sienta, va, regresa, viene los domingos, va, regresa, viene los jueves, va, regresa, viene los martes, pero nunca ha tenido una experiencia de vivir en el Espíritu, nunca va a poder perseverar. Tarde o temprano va a abandonar la ruta, porque solo el Espíritu nos va a ayudar para vivir una vida fiel a Dios. Solo el Espíritu. Entonces Pablo asegura que aunque él sea criticado por esa nueva doctrina, digamos, de vivir en el Espíritu, Pablo asegura que esa es la clave, por un lado, y por otro viene la otra parte, que su vida es un testimonio abierto a los demás. O sea que Pablo no andaba escondiendo nada, sino que Pablo andaba abiertamente, porque andaba caminando buscando la eternidad. Dice la Biblia aquí, dice la Escritura aquí claramente, queridos hermanos, en el capítulo número 4, dice el versículo 7 en adelante. Pablo dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tesoro, hermanos? ¿Qué tesoro? ¿Qué tesoro? ¿Cuál es el tesoro que Pablo dice aquí? Tenemos este tesoro. Ya les dije,
Es la revelación de Cristo. Es la revelación de Cristo por el Espíritu. La revelación de Cristo por el Espíritu. Ese es el más grande tesoro que nosotros podamos tener. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, revelado por el Espíritu. Ahora, ven, noten ustedes que dice aquí: tenemos este tesoro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y luego dice el versículo número 11: nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Ahora, a mí me llama la atención este verso 11, porque el que los hombres o el mundo no reconozcan la obra del Espíritu, para el hombre cristiano, para la mujer cristiana, será motivo de persecución, de lucha. Es decir, que a ninguno, oiga bien esto, pues, ninguno que sea verdadero cristiano, ninguno va a poder vivir la vida en el mundo como que si el mundo fuera su hogar. Nadie, es mentira. Nadie que sea verdadero cristiano va a poder vivir en el mundo como que si fuera su hogar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una revelación. Nosotros tenemos la vida eterna. Nosotros llevamos en todas partes el testimonio de Jesús. Y entonces el mundo no va a ver con buenos ojos nuestra participación cristiana. ¿Recuerdan ustedes lo que el apóstol Pablo dice en los Gálatas de Isaac y de Ismael? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda lo que Pablo dice de Ismael y de Isaac en la epístola a los Gálatas? ¿Ah? Correcto, uno era hijo de la esclava y otro era hijo del Espíritu o de la promesa. ¿Y qué sucedía con ellos dos? ¿Qué sucedía? Que uno perseguía al otro. El hijo de la promesa era perseguido por el hijo de la carne. Es decir, que había todo el tiempo una contienda. La vida del creyente, la vida del hombre de Dios, la vida de la iglesia, es una vida que ha nacido del Espíritu. Entonces todo lo que sea religión y mundo lo va a perseguir. Sí, sí, hermanos, no se asusten de eso. Es decir, que todo el que sea nacido del Espíritu va a tener una lucha continua. Es cierto, vamos a vencer en el nombre de Jesús. Pero va a haber una persecución todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo oí hablar a alguien hace unos días que era un miembro de una iglesia que quería solicitar a una persona de autoridad, quería solicitar una entrevista para ver si les dan un terreno para la iglesia. Y yo oí la conversación telefónica porque estaba enfrente de mí. Y le dijo el otro, el que está en autoridad, le dijo, no, le dice, pero es que yo quiero que platiquemos. Le dijo, sí, de acuerdo, platiquemos. Pero es que vos, le dijo, no vas a fiestas, no bailás, no tomás. Le dijo el otro, el que está en autoridad. Es decir, como que si el otro ya no era parte de él, porque no estaba asociado con la conducta del otro. La vida nuestra como creyentes, y no como creyentes solamente, para los pastores o ministros sería peor, porque los ministros se supone somos más radicales. Se supone que el ministro es más radical. Ese no comparte con nada. Ese, el mundo, pecado, él no quiere nada, se supone. Entonces el mundo se va a volcar de una manera más fuerte contra él y contra la iglesia también. Sin embargo, nosotros debemos de saber que la obra que Dios ha hecho en nosotros es una obra permanente. La obra del Espíritu es una obra permanente. El nuevo nacimiento es una obra permanente. El haber sido lleno del Espíritu es una obra permanente. Las promesas de Dios son promesas permanentes.
la gloria que nos espera es una gloria permanente. Y no importa lo que el diablo diga, y no importa lo que los hombres amenacen, nosotros sabemos que si se deshace este tabernáculo, tenemos en Dios una casa eterna. No debe de haber temor. Nosotros debemos de permanecer primero aferrados a la revelación del Espíritu. Debemos de saber que el mundo no nos va a amar jamás, y debemos de vivir en la fe de la promesa que nos aguarda el día cuando nosotros dejemos de vivir en esta tierra. La Biblia dice, ¿cómo es que dice la Escritura? Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. O sea que, ¿qué es lo peor que le podrían hacer a usted por ser cristiano? ¿Qué es lo peor? Matarlo, meterlo preso, matarlo o hacer. ¿Y qué importa? Si nosotros somos de la eternidad y vamos a la gloria. Pero como que se requiere entonces tener esa revelación del Espíritu, y esa vivencia del Espíritu, y esa revelación de Jesucristo de una manera, hermanos, profunda en nuestro corazón. Una revelación que debe de guardarse ahí adentro. Y aunque no seamos comprendidos, porque el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los hombres, nosotros debemos de seguir en nuestra marcha hacia la eternidad. Dice la Biblia que debe de ser, verso 13, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea que aquí lo primero es, según el capítulo 3, la revelación del Espíritu. Según el capítulo 4, nosotros, queridos hermanos, nos mantenemos en la peregrinación de la eternidad, y hacia la eternidad nos mantendremos apegados a ella, sabiendo que no importa lo que haya en medio nuestro, nosotros nos mantenemos fieles con una vida que refleje ese nuevo nacimiento. En tercer lugar, una vida de fe en medio de un mundo contrario a la misma fe cristiana, en fe a la promesa misma que dice que tenemos en Dios. Dice el verso, hermanos, 16. Por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va gastando, el interior se renueva. Aquí hay el verso 18, y aquí voy a terminar. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven. Ese es un versículo clave, hermanos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Parece que ahí nos da Pablo como otra clave, aparte de la revelación del Espíritu, de su vida ajustada a esa revelación, de la fe, y al mismo tiempo de hermanos, de la tribulación que pudiera vivir. Pablo dice: poniendo los ojos en lo que no se ve. Queridos hermanos, voy a terminar ahora. Uno puede vivir, no sé, lo más 100 años, alrededor de 100 años podemos vivir como humanos. Pero aún así, viviendo 100 años, nosotros en esta vida siempre tendremos ansiedades y todo lo que pudiera haber en esta tierra. Pudiera haber, vamos a tener siempre anhelos, ansiedades que nunca fueron saciadas. Y es por esta razón, porque nosotros somos seres creados para la eternidad. Eso es lo que el Evangelio revela.
Y eso es lo que Cristo vino a hacer, revelar la inmortalidad. Y por eso nosotros debemos de mantenernos en esa fe, viendo, mirando lo que no se ve. Y como dije, si aún llegáramos a tener que atravesar nosotros el umbral de la muerte, debemos de vivir siempre confiados que nuestro galardón será una realidad el día cuando estemos en la presencia de nuestro Señor. Queridos hermanos, perseveremos hasta el final. Lo que ustedes tienen del Espíritu es un regalazo de Dios que nos ha dado. La fe es un regalazo de Dios. Y si el mundo no lo va a entender, no importa. Y si habremos de sufrir, no importa. Debemos de perseverar hasta el final, porque nosotros estaremos satisfechos hasta que abramos los ojos en aquella eternidad. Por eso es que la vida del creyente es mucho más sencilla, porque él no está apegado, su corazón y su vida no está apegada a este sistema. Por eso es mucho más sencilla la vida. Él tiene su mirada puesta en el galardón eterno. Nosotros sabemos que la vida esta temporal se puede vivir, hermanos, teniendo o no teniendo. Pero lo que hemos llegado por la gracia de Dios a obtener es la garantía de esa eternidad. Así que perseveremos en esa revelación que hemos tenido del Espíritu. No abandonemos el trabajo cristiano, no abandonemos el mostrar el amor, mostrar la fe, mostrar la santidad. No abandonemos nuestro camino, porque el día llegará cuando estemos en la eternidad con el Señor. No sé si ustedes desean estar realmente allá en la gloria del Señor. No sé si ustedes lo anhelan, pero si lo anhelan es porque ustedes han tenido la revelación del Espíritu. Vamos a orar a Dios, puesto de pie, hermanitos. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque, Señor, tú nos muestras que debemos perseverar en esta vida cristiana. Señor, te damos gracias porque te revelaste a nuestra vida, nos diste el conocimiento de la vida del Espíritu por la fe en Cristo. Ayúdanos a luchar, ayúdanos a perseverar y que nada nos pueda apartar de este premio, de esta corona que está guardada. Aquellos que están padeciendo alguna lucha, aquellos que están padeciendo alguna aflicción, trae, Espíritu Santo, el consuelo, la fuerza a ellos. En el nombre de Jesús, muéstranos tu gloria, muéstranos nuestro destino eterno, para que nos alentemos los unos a los otros en esta peregrinación, Señor. Gracias, porque sabemos que un día estaremos contigo, Señor. Aleluya. Gracias. Aleluya. Vamos a cantar ese hay un cielo hecho de oro más allá. Hay un cielo hecho de oro más allá.
donde siempre anhelo yo poder estar, y con Cristo por la eternidad morar. Hay un cielo hecho de oro más allá, más allá, más allá. Hay un cielo hecho de oro más allá. ¿Qué será cuando termine nuestro afán y gocemos de ese cielo más allá? Aleluya, aleluya. Más allá está ese cielo que nos aguarda. Aleluya. Que será cuando todo afán termine. Estaremos en ese cielo glorioso. Son unos anuncios. Tengan la bondad de sentarse un minuto. Queremos invitar a todos los hermanos que deseen llevar el mensaje. En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, hemos presentado la palabra viva. Confiamos en que el Dios del cielo ha dado respuesta a su vida.